Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Como habrán visto, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la porción de Génesis que nos corresponde esta semana y vamos a enfocarnos en el tiempo de festividad, o podemos decir en este tiempo especial de lo que es Hanukkah. Recuerden, estamos en el tercer día de Hanukkah y vamos a dedicarle este estudio a Hanukkah. ¿Les parece? Y obviamente, recuerden, hay una pregunta que quedó en el estudio pasado. No me he olvidado de esa pregunta, la vamos a responder más adelante. Y los voy a invitar a que complementen el estudio de esta semana, de la porción de esta semana, con el estudio que les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones. Es del ciclo pasado, pero nos va a servir para continuar con la secuencia, para resolver la pregunta que había quedado pendiente de la clase pasada. Y si no sabes cuál es esa pregunta, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que compartas los estudios y que busques la porción pasada, hagas el estudio y vamos a ver cuál es la pregunta, vas a saber cuál es la pregunta que vamos a resolver en las próximas porciones de lo que es el libro de Génesis. Pero como les decía, estamos en Hanukkah, tercer día. Vamos a enfocarnos en Hanukkah. Quiero que vamos a aprender un poquito más. Ya algo hemos podido aprender con el estudio que hizo nuestro Moré Rico Cortés en Roca Eterna, que nos dio una muy buena introducción, una muy buena base de lo que es Hanukkah. Pero me gustaría seguir profundizando un poquito más con algunos aspectos, principalmente en el libro de Juan capítulo 10, que nos habla de Yeshua en la fiesta de la dedicación. Pero para poder entrar un poquito más en el tema, me gustaría que tengamos en mente o que tengamos presente qué es lo que vamos a utilizar para analizar el capítulo 10 de Juan. Así que vamos a ir a la metodología de estudio. Me gustaría que fuéramos a la metodología de estudio y que pudiéramos ver qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a usar la escalera educativa, en donde vamos a analizar un poquito, vamos a tocar un poquito lo que es el contexto histórico de Hanukkah y también vamos a ver el contexto del templo. Es algo que tenemos que tener en cuenta porque Juan capítulo 10 nos ubica a Yeshua en el templo. Y no solo eso, sino que también vamos a considerar el contexto del capítulo. Más que nada en lo que corresponde a lo que es narración, a la parte narrativa, a por qué Juan nos está aclarando algunos puntos y nos está dando bastante información sobre lo que estaba ocurriendo en el contexto del relato de Yeshua en el templo. Entonces, teniendo esto en mente, que vamos a tocar un poquito del contexto histórico, un poco del contexto templo y el contexto de la narración, vamos a analizar entonces ahora sí Juan capítulo 10 del verso 22 al verso 39. Pero para poder comenzar vamos a poner ahora un precedente histórico con respecto a Hanukkah. ¿De dónde viene? Y que si en primer siglo se celebraba o no se celebraba la fiesta de Hanukkah. Entonces vamos a poner como contexto histórico, vamos a ir primero al contexto bíblico, vamos a ver la narración bíblica que nos dice sobre lo que es Hanukkah. Y para eso vamos a ir a lo que es Segunda de Macabeos capítulo 10 del verso 1 al verso 8. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice aquí Macabeos capítulo 10 del verso 1 a 8. Y aquí vamos a ver el por qué Hanukkah es una celebridad, o una fiesta, perdón. ¿Desde dónde o desde cuándo se empieza a celebrar Hanukkah? Dato importante. Hanukkah significa dedicación y está relacionada con la dedicación del altar, cuando se dedicaba el altar y los utensilios para el servicio en el santuario. ¿Cuándo podemos ver la primera vez que se hace Hanukkah? Fue en el desierto cuando Moisés dedica el altar y los utensilios en el tabernáculo. Después vamos a ver que se hace algo también que es la dedicación, que también es festivo y que también de alguna forma es un tiempo de regocijo. Fue cuando Salomón levanta el primer templo y dedican el altar y los utensilios del primer templo. Y vemos que en el relato, vemos que Salomón hizo una gran fiesta y de regocijo para el pueblo para la dedicación del altar, la puesta en marcha del santuario. Después lo vamos a ver en Esdras y Nehemías. Obviamente no se nos dice que hubo Hanukkah, pero si nosotros conocemos que
el funcionamiento del templo, que todo antes de ponerse en funcionamiento había que purificarlo y había que consagrarlo. Entonces sabemos que en Esdras y Nehemías, cuando se levanta el segundo templo, también hubo un tiempo de dedicación, en donde dedicaron el altar y los utensilios. Y ahora nuevamente vamos a ver cómo en el libro de Macabeos, una vez más, se está rededicando el altar y se está haciendo ahora una conmemoración. A partir de este momento, aquí vamos a leer el relato desde cuando ahora es un decreto para Israel celebrar lo que es la fiesta de Hanukkah. Entonces vamos a tener en cuenta esto, familia. Y ahora que estamos más en tercer día de Hanukkah, es algo que tenemos que considerarlo. Entonces que vamos a ir a Macabeos y vamos a leer lo que dice 2 de Macabeos capítulo 10 del verso 1 al 8. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén, destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y golpeando una piedra con otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso y encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. ¿Qué están haciendo ahora? Ellos están dedicando el altar después de haber ya cumplido los 8 días de purificación, de dedicación. Ellos están iniciando, cuando nos dicen, presentaron un sacrificio, quemaron incienso, encendieron las lámparas, es decir, la menorá, y presentaron los panes consagrados, que son los panes de la presencia, ellos están iniciando con el servicio diario. Es algo que va a pasar a futuro también, familia. El inicio de lo que es la ofrenda Tamid. Y por eso yo te invito a que vayas también a nuestro canal de YouTube, La Biblia en su contexto, y busques una lista de reproducción que se llama Ofrenda Tamid, la ofrenda continua, en donde vimos el paso a paso, todos los requerimientos para que se haga la ofrenda continua, que es la ofrenda que abre el día en la mañana y cierra el día por la tarde en el templo. Y en el medio van todas las ofrendas adicionales, o sea, es un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Esta ofrenda continua es la que ellos están iniciando en este momento. Después de haber dedicado el altar, después de haber pasado un proceso de purificación y de dedicación, que son 8 días, que es lo que dura Hanukkah. Por eso ahora sabemos que Hanukkah es de 8 días, porque es en remembranza a lo que sucedió en la época de los Macabeos, en donde se inició una vez más el sacrificio diario, la ofrenda diaria. Empezó a funcionar nuevamente el santuario. Entonces vamos a seguir leyendo qué más dice con respecto al por qué ahora se convierte en una festividad nacional de Israel, Hanukkah. Y hacía 2 años, dice, que los sacrificios se habían interrumpido. Están hablando del sacrificio de la ofrenda continua. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no les entregara en manos de los paganos salvajes que injuriaban a Dios. Verso 5. El templo fue purificado en la misma fecha que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev, y celebraron con alegría 8 días de fiesta. Miren, los 8 días de la dedicación del altar fueron celebrados con alegría. Fueron días festivos, a la manera de la fiesta de las enramadas, de Sucot, o sea que era un tiempo de gran regocijo. Recordando que poco tiempo antes habían celebrado en las montañas y en cuevas donde vivían con animales salvajes. Es decir, recuerden que se habían prohibido todo esto y ellos lo hacían de una forma escondidas en las montañas y en cuevas. Ellos celebraban Sukkot. Pero ahora que el templo estaba nuevamente en funcionamiento, lo hicieron con gran regocijo a esta dedicación, en remembranza también a lo que es la fiesta de Sukkot. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palma, cantaban que himnos a Dios, que habían llevado a buen término la purificación del santuario. Además,
toda la asamblea aprobó. Cuando habla de la asamblea, quiere decir el Sanedrín, el gran Sanedrín, aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Es decir, que aquí vemos que a partir de este momento, Hanukkah se convierte en una festividad. Pero siempre estuvo relacionado estos días de regocijo con el templo. Vemos que Hanukkah tiene una conexión literal y una conexión muy profunda con el templo. Si celebro Hanukkah, tengo que conocer el funcionamiento del templo. No puedo celebrar algo sin conocer de dónde precede. Y en este caso, Hanukkah está muy relacionado, 100% relacionado con el templo. Y desde este momento, y como vemos aquí en 2 de Macabeos, capítulo 10, verso 1 al verso 8, Hanukkah no solo está relacionado con un milagro que sucedió, y eso es algo que en Occidente se ha considerado más el milagro que la conexión con el templo. Pero en sí, en el contexto histórico, Hanukkah es más una relación con el altar, la puesta en marcha de lo que es, podríamos decir, el altar nuevamente, el santuario nuevamente en funcionamiento. Entonces, aquí ya tenemos una parte del contexto histórico que es a través de lo que dicen las escrituras, en este caso, el libro de Macabeos. Pero es bien interesante porque cuando nosotros ahora leemos Juan capítulo 10 del verso 22 en adelante, vamos a ver que Juan nos da mucha información. Y vamos a leer lo que nos dice Juan. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que nos dice Juan. Capítulo 10, verso 22. Celebrándose en Jerusalén la fiesta, miren de qué, de la dedicación. Y era invierno. O sea que nos está ubicando en el mes de Kislev. Y Yeshua andaba ¿dónde? En el templo, por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos. Recuerden que cuando Juan habla de los judíos, no habla de todos los judíos, sino que está hablando de lo que es, más que nada, el liderazgo o los líderes políticos y religiosos del primer siglo, de la época de Yeshua. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Vamos a dejarlo hasta aquí y después vamos a continuar más adelante. Pero miren qué interesante. Juan nos está dando un contexto tiempo. Nos está ubicando el relato del capítulo 10, verso 22 al verso 40, aproximadamente 39, 42 hasta el verso 42, nos está ubicando en un contexto tiempo, que es el tiempo en el mes de Kislev, que se celebra la fiesta de la dedicación. Y nos dice que Yeshua, ¿dónde estaba? En el templo. Ahora, ¿por qué Juan, y no sé si se habrán hecho esta pregunta, ¿por qué Juan nos da tanta información y nos hace esta aclaración? Y además, ¿qué sucede en el templo en el tiempo de la dedicación? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, eso nos va a ayudar a entender cuál es el propósito por el cual Juan nos hace esta aclaración. Así que, ¿ustedes qué creen, familia? ¿Por qué es el propósito? ¿Por qué Juan nos aclara que Yeshua estaba en la fiesta de dedicación, que estaba en el templo, y después nos da un relato de un encuentro que tiene con los, podemos decir, líderes políticos del primer siglo? ¿Por qué creen, familia? ¿Cuál es el propósito? Porque Juan nos da esta aclaración. Dejen sus comentarios, familia. A ver, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes sobre el propósito por el cual Juan nos da tanta aclaración. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Juan con esto? ¿Cuál es el mensaje que Juan nos está queriendo dar? ¿Y cuál es ese propósito, ¿sí? Esa aclaración que nos hace Juan? ¿Por qué nos aclara tanto? Dejen su comentario, familia. Y vamos a continuar con el relato. Entonces, ahora, como yo les decía, es necesario que nos hagamos una serie de preguntas. Es, 1, ¿dónde estaba Yeshua? 2, cuando digo dónde, es en qué parte del templo estaba Yeshua. La segunda pregunta es, ¿qué sucedía en el templo en esos días festivos de Hanukkah? Y eso nos va a ayudar a entender
el por qué Juan nos hace esta aclaración y nos va a ayudar a entender el propósito, que es más que nada para que también podamos analizarlo con respecto al encuentro de Yeshua con los líderes, ¿ok? Que vemos que los líderes aquí lo encuentran y le hacen una pregunta y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dicen, ¿ok? Ahora, para entender por qué hacen esta pregunta y el planteo que le hacen después, necesitamos conocer un poquito más de información. Así que primero vamos a ubicar a Yeshua en el templo. Y por eso, hace mucho que no usamos la app y hoy vamos a usar la app familia. Vamos a ir a la app del templo. Aquí nos encontramos en el sector sur del templo. Aquí está enfrente nuestro, tenemos la puerta. Esta es la puerta de la hermosa, la puerta la hermosa. Es la puerta por donde todo el mundo ingresaba en el primer siglo al templo. Entonces vamos a entrar por aquí. Y yo les recuerdo también, como también tenemos un estudio hecho de lo que ya les había dicho anteriormente, de lo que es la ofrenda continua, también hemos realizado un estudio completo del tratado Midot que tiene que ver con las medidas y el diseño del templo y hemos hablado bastante sobre este lugar que es la puerta la hermosa. Así que vamos a entrar, vamos a seguir caminando por aquí. Recuerden, estamos entrando por el sur. Vamos a salir por aquí y aquí vamos a subir a lo que es la explanada del templo. Aquí vamos a ver dos cosas bastante interesantes. Al frente nuestro tenemos lo que es la muralla de los 500 por 500. Ese es el perímetro original del templo. Recuerden, todo esto está en el estudio del Tratado Midot, así que vayan y búsquenlo aquí en la Biblia en su contexto. Y aquí a nuestras espaldas está el pórtico real, que también hemos hablado bastante. Pero dice que Yeshua se encuentra en un lugar específico, que es el pórtico de Salomón, que es una galería, podríamos decirlo, que se encuentra en el sector este del templo, que justamente, si ustedes ven allí al frente, tenemos todo eso que vemos ahí, esa galería de ahí. Esto sería el pórtico de Salomón. Es muy probable que Yeshua se encontrara en este sector o principalmente, vamos a cruzar esta puerta, vamos a ir por aquí, vamos a entrar por aquí, que se encuentre en este sector, dentro del perímetro de los 500 por 500. Esto es el pórtico de Salomón. Y este era el lugar donde a Yeshua le gustaba o él elegía habitualmente para enseñar en el templo. ¡Wow! Yeshua no descartaba el templo. Es más, él venía aquí y enseñaba a sus discípulos y a todo aquel que quisiera escucharlo, le enseñaba en este lugar. ¡Wow! Eso es increíble, familia, ya ubicarnos en el lugar. Ahora miren, Juan nos está diciendo, si ahora yo conozco las dimensiones, las medidas del templo, Juan me está ubicando en un punto geográfico, en un tiempo, que es la fiesta de la dedicación, en el mes de Kislev, que es invierno en Israel. Él nos está ubicando en este lugar, tiempo y lugar. ¡Wow! Y en este lugar dice que se encontró Yeshua con los líderes políticos de ese momento y los líderes le hacen esta pregunta de que les dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dísnoslo abiertamente. Y miren en dónde le preguntan. Miren en el lugar donde se lo preguntan. Se lo están preguntando en este lugar. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué está sucediendo en este lugar, en este tiempo señalado que nos menciona Juan, en el tiempo de Hanukkah? ¿Qué está sucediendo? Miren, para poder poner una base sobre lo que sucede aquí en el templo, es necesario que vayamos a lo que es el contexto histórico y hablemos un poquito sobre lo que nos menciona Flavio Josefo con respecto a la fiesta de Hanukkah. Entonces vamos a ir aquí a
a lo que dice Josefo. Esto se encuentra en Antigüedades de los Judíos, libro 7, y Josefo nos menciona lo siguiente. Y esto es lo que, más o menos, una pequeña perspectiva de lo que sucedía en el primer siglo, en la época de Yeshua. Recuerden que Flavio Josefo es un historiador del primer siglo, contemporáneo con el templo. Entonces él nos va a dar algunos detalles con respecto a cómo era esta festividad. Y miren lo que él nos dice. En el libro 7, capítulo 7 de Antigüedad de los Judíos, nos dice lo siguiente. Los judíos celebraban la fiesta de las luces. O sea, aquí vemos que le da otro nombre a Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que ahora entendemos que también es el encendido de la Hanukkah. Y esto proviene de 1 de Macabeos 4, verso 56. Dice, y Judas, acompañado de sus conciudadanos, festejó la recuperación del sacrificio en el templo durante 8 días. Miren qué interesante, Josefo hace mención que se llama la fiesta de las luces, pero el origen de esta fiesta es porque los macabeos, Judas Macabeo, acompañados con sus ciudadanos, festejaron la recuperación del sacrificio del templo durante 8 días. O sea que no era solamente prender lucecitas para Flavio Josefo, sino que era también un recordatorio del inicio de los sacrificios en el templo, que esto duró durante 8 días, no omitiendo manifestación alguna de alegría, sino agasajándolos con sacrificios carísimos y espléndidos, con himnos y toques de arpa, honrando a Dios y deleitándolos a ellos. Y encontraron tal placer con la renovación de sus costumbres, al disponer de la libertad de rendir culto a Dios inesperadamente después de tanto tiempo, que establecieron las obligaciones legales a las generaciones futuras de festejar la recuperación de los oficios del templo durante 8 días. Miren qué interesante. Josefo dice que se establece aquí legalmente una obligación de festejar y recordar la recuperación de los oficios del templo durante 8 días. ¡Wow! O sea que vemos que Hanukkah tiene una conexión 100% con el servicio del templo. Y desde entonces hasta hoy venimos celebrando esta fiesta, primer siglo, y continuamos celebrando lo que es Hanukkah, bajo el nombre de la fiesta de la luz, habiendo puesto este nombre a la fiesta por habernos aparecido, según creo, la libertad de una manera inesperada, y después de haber amurallado todo en derredor la ciudad y haber levantado torres elevadas para impedir las incursiones de los enemigos, estableciendo guarniciones en ellas, aunque también fortificó la ciudad de Bet-Sura para poder utilizarla como baluarte contra la presión de los enemigos. Wow, miren lo que dice Flavio Josefo, familia. Flavio Josefo nos está diciendo y nos está relatando cómo era esta festividad en el tiempo de Yeshua, en el tiempo del templo, en el primer siglo. Y dice que era un tiempo en donde se encendían luces, era un tiempo en donde se recordaba el inicio de lo que era el servicio en el templo, y que esto iba a ser algo que también era para las generaciones futuras, o sea que era una obligación legal para las generaciones futuras. Y dice que era un tiempo en donde se cantaban himnos, habían toques de arpas, de shofar, era en días en donde se presentaban ofrendas carísimas. ¡Wow! O sea, quiere decir que durante estos 8 días de Hanukkah, en el templo había un gran regocijo, de acuerdo al relato histórico de lo que nos dice Flavio Josefo. Esto es bien interesante, familia. Y ahora podemos entender por qué Juan nos está poniendo en contexto qué es lo que está sucediendo alrededor de Yeshua cuando está en lo que es el pórtico de Salomón. Algo importante, familia, recuerden que estos datos para nosotros quizás muchas veces pasan por alto, pero para la audiencia original de Juan tiene mucho significativo.
y les va a ayudar a entender el por qué los líderes le hacen la pregunta y el cuestionamiento que le hacen a Yeshua. Y ahora Juan nos va a dar con estos puntos y entendiendo lo que la audiencia original entienden. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que la audiencia original entiende cuando Juan les dice, es invierno, Yeshua está en el templo en el pórtico de Salomón y es Hanukkah. ¿Qué es lo que está entendiendo la audiencia? Miren, justamente está entendiendo esto, que es en el tiempo, esta confrontación que tiene entre, más que nada, la confrontación que le hacen a Yeshua, los líderes, es en el tiempo de la dedicación del altar, en donde Hanukkah tiene una esencia que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a seguir analizando un poquito más qué es lo que sucedía en el templo. Ya sabemos por Josefo que era un día de regocijo, de alegría, un día en donde se presentaban sacrificios carísimos, espléndidos, se cantaban himnos con toques de arpa, honrando a Dios y deleitándolos a ellos, o sea, se deleitaba todo el mundo en la presencia del Eterno y se le daba gloria y honra al Eterno en su casa. Eso es lo que está sucediendo cuando nosotros ahora vamos a la app del templo y ahora nos ubicamos Yeshua en el pórtico de Salomón, Yeshua en la fiesta de dedicación en el templo. Ahora sabemos que alrededor de Yeshua había un gran regocijo, podemos decir, una gran alegría. Y en esto aparecen los líderes y plantean miren qué interesante, plantean esta pregunta: ¿por qué nos turbas el alma? Esto nos muestra un poquito el carácter de estos líderes que no estaban muy contentos cuando había una ordenanza legal en que había que regocijarse, recordando que se había restituido el servicio del templo y teníamos la libertad de rendir culto a Dios, y que fue de una forma inesperada, donde una pequeña familia venció a un gran imperio que nos oprimía. ¡Wow! Ahora ya sabemos, familia, lo que estaba sucediendo aquí alrededor de Yeshua. Y esto lo sabemos por el contexto histórico. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Mishnah. ¿Qué nos dice la Mishnah con respecto a esto? Obviamente, en la Mishnah no hay un tratado que hable 100% de Hanukkah, sino que vamos a ver que se nos hacen ciertas aclaraciones en algunos tratados con respecto a esta ordenanza de conmemorar Hanukkah y de regocijarnos en estos días. Así que vamos a ir y miren, todo esto estamos poniendo toda esta información es para poder entender los primeros dos versos que leímos, el verso 22 al verso 24. De poder leer estos versos, ahora tenemos ya el contexto histórico, ya sabemos de dónde proviene Hanukkah, tenemos la evidencia, podemos decir, escritural a través del libro de Macabeos, ahora tenemos la evidencia histórica a través de Flavio Josefo, y ahora vamos a ir a lo que es el servicio en el templo. ¿Qué nos dice la Mishnah con respecto al servicio del templo? Así que vamos a ir a lo que dice la Mishnah y quiero que leamos el primer tratado que nos va a hablar sobre lo que es la celebración de Hanukkah. ¿Qué sucedía en Hanukkah? Es el tratado Bikurim. Bikurim capítulo 1 verso 6. Y recuerden, Bikurim tiene que ver con las primicias. Para profundizar más de esto, miren, familia, cuánto tiempo le hemos dedicado en el canal, en la Biblia en su contexto, a estudiar el templo. Hemos hablado de la ofrenda Tamid, hay estudios sobre eso, vayan y estudien, no hay excusa, familia, para que no lo estudien. Tratado Midot con respecto a las dimensiones, diseño y medidas del templo. Y también hemos hecho un estudio con respecto a lo que era el tiempo de las primicias. Se llama Primicias en el Templo del Estudio. Así que vayan, vean ese estudio también para que puedan tener un mayor contexto de lo que está sucediendo en este momento. Porque miren lo que dice el Tratado de Bikurim, capítulo 1, verso 6. Dice lo siguiente: el que compra 2 árboles que había crecido en una propiedad que pertenecía a su compañero, trae los bikurim, o sea, trae las primicias, pero no recita la declaración. Y esto lo aclaramos en el estudio de lo que es bikurim en el templo, la presentación de las primicias en el templo. Había una declaración especial que hacía la persona
cuando llegaba al altar y le entregaba las primicias al sacerdote. Rabbi Meir dice, él trae y recita, si el pozo se secó o el árbol está alado, él trae pero no recita. Rabbi Yehudá dice, él trae y recita. Desde Shavuot hasta la fiesta de Sukkot, él trae y recita. Miren qué interesante, desde la fiesta de Sukkot hasta Hanukkah, él trae pero no recita. Rabbi Yehudá ben Batera dice, él trae y recita. Y aquí vemos una discusión de cuando la persona trae sus bikurim, tiene que recitar o no esta recitación que se hacía a la hora de entregar los diezmos, las primicias en el altar, o sea, al sacerdote para que la mesa y las presente en el altar. Y esto era un tiempo, cuando nosotros analizamos el Tratado Bikurim y tratamos de hacer una imagen de lo que era este tiempo de llevar las primicias al templo, era un tiempo de gran regocijo, en donde la gente venía por montón por las calles de Jerusalén, subiendo al templo con sus canastas en sus manos, con cánticos, con alegría. Hasta el mismo rey traía en sus manos su canasta llena de las primicias y las presentaban en el altar. ¡Wow! Entonces, miren lo que nos está diciendo aquí el Tratado Bikurim. Para que tengamos una idea del regocijo que había, es que desde Sukkot hasta Hanukkah, aquel que no había podido traer en tiempo y forma las primicias, las últimas primicias del año, lo podía hacer hasta Hanukkah. Es decir, que cuando nosotros estamos en este lugar, en el templo, muy probablemente cuando Yeshua estaba aquí hablando con los líderes, las personas, muchos subían con sus cestas en sus manos, con las primicias, y en un momento de regocijo y alegría, porque venían a adorar a Dios, a traer de lo mejor de sus tierras, de lo que Dios le había provisto, se lo traían como regalo al Eterno. ¡Wow, familia! Entonces ahora entendemos el regocijo. Por eso yo te invito a que vayas y veas este estudio de lo que es primicias en el templo, para que puedas tener una dimensión de lo que era ese regocijo. Desde que las personas salían desde sus lugares de orígenes hasta que llegaban al templo, era un momento de regocijo y había todo un protocolo en el cual eran recibidos. ¡Wow! Es increíble, familia. Por eso te invito a que vayas y veas ese estudio y esto nos va a dar mayor contexto. Miren toda la información que Juan nos está dando solo en los primeros 3 versos. Desde el capítulo 22, desde el verso 22 al verso 24 del capítulo 10. Miren todo lo que está sucediendo. De acuerdo al Tratado Bikurim, nos está diciendo que en Hanukkah, en este tiempo, las personas traían también sus primicias y había todo un protocolo que realmente se hacía con alegría y con regocijo. Y eso nos va a dar una dimensión de lo que sucedía. Y vayan y vean ese estudio, familia. Entonces, miren qué interesante. Vamos a seguir leyendo qué dice la Mishnah con respecto a otros tratados. Aquí vemos la primera mención que se nos habla de Hanukkah, es cuando se presentan las primicias. Miren, interesante, Tratado Rosh Hashanah, que habla del comienzo de año, capítulo 1, verso 3. Dice, en 6 meses del año, los mensajeros salían del tribunal en Jerusalén para informar a todo Eretz Israel, a la tierra de Israel, y la diáspora, que día se había establecido como el comienzo del mes, la luna nueva, ya sea el día 30 o el día 31 desde la luna nueva anterior. Salían en el mes de Nisan. Miren, ¿cuándo se enviaban? Miren, esto es bien interesante. ¿Cómo era que se informaba de las lunas nuevas, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora? A través de mensajeros. Y estos mensajeros salían con anticipación para, por lo que nos dice aquí Rosh Hashanah, para que las personas pudieran prepararse para Pesaj. Por ejemplo, acá dice que salían en el mes de Nisan debido a la festividad de Pesaj, para que las personas sepan cuándo inició Nisan, para que cuenten 15 días y es Pesaj, para que las personas supieran qué día celebrarla, en el mes de Aviv, en el mes de Av, debido al ayuno del 9 de Av, también salían ahí en ese momento los mensajeros. En Elul, debido a Rosh Hashanah, que comienza 30 días después de la luna nueva de Elul. En Tithri, debido a la necesidad de establecer la fecha correcta para celebrar las fiestas de Tithri, que es decir, Yom Kippur y Sukkot.
en Kislev debido a Hanukkah y en Adar debido a Purim. O sea, miren, en estos tiempos, y miren, para Hanukkah, en este tiempo de Hanukkah, en el mes de Kislev, cuando Yeshua está unos, podemos decir, 25 días antes, 24, 25 días antes, del templo salieron los mensajeros para avisar al pueblo que había empezado el mes de Kislev, para que puedan venir a Hanukkah aquellos que aún no habían presentado sus primicias del cierre del año. Y también se enviaban, miren, mensajeros en el mes de Adar para Purim. Y cuando el templo estaba en pie, los mensajeros también salían en el mes de Iyar debido a Pesach Sheni, el segundo Pesach, que ocurre al 14 de Iyar. Esta festividad permite a quienes estaban ritualmente impuros o en viajes distantes el 14 de Nisan y por lo tanto incapaces de presentar el Cordero Pascual en ese momento, traer su Cordero Pascual un mes después. Es decir, que en Rosh Hashanah capítulo 1 verso 3, en Hanukkah, en el mes de Kislev, 25 días antes de que comience Hanukkah, 24 25 días antes, se enviaban los mensajeros. O sea, miren lo importante que era en la época del templo, y esto nos está dando un poquito de lo que es el contexto de lo que es Hanukkah, familia. Disculpen que aquí se abrió esto, aquí. Se nos está dando un poquito de contexto de lo que es Hanukkah, familia. ¿Por qué? Vemos que de acuerdo a lo que estamos viendo en estos dos primeros tratados, vemos que Hanukkah era más una celebración en el ámbito del templo y no en los hogares. Esto es interesante, familia. Esto es bastante interesante porque vemos como ahora Hanukkah, en un principio, por lo que podemos entender, era algo que estaba limitado en el lugar del templo. Que después de la destrucción del templo se establece a un carácter domiciliario, pero durante la época del del segundo templo, primer siglo, en este primer siglo, vemos que todo estaba relacionado con el templo y todo el mundo se le avisaba de que ya era tiempo de Hanukkah, que contaran los días para que pudieran ir al templo a regocijarse, celebrar la fiesta de la dedicación en el templo, y si no había llevado mis primicias en Sukkot, las podía llevar hasta Hanukkah. Podía presentarme hasta en Hanukkah, ir y presentar esas ofrendas con gozo y alegría. Miren qué interesante, familia. Vamos a seguir leyendo a ver qué más dice con respecto a lo que es, en este caso, la Mishnah. En el tratado Megilá, capítulo 3.4, se nos va a hablar sobre, en el tratado Megilá habla básicamente de las lecturas que se hacían en los días festivos. Y miren lo que nos dice el capítulo 3, verso 4. En todos los días especiales, la congregación interrumpe el orden semanal y regular de lectura y se lee una porción especial relacionada con el carácter del día. Es decir, que cada día festivo, cada día que es una conmemoración, está la porción semanal y también se agrega una porción especial con respecto al carácter del día. Esto se aplica en las lunas nuevas, en Hanukkah, en Purim, en los días de ayuno, en las guardias no sacerdotales y en Yom Kippur. Cuando habla de las guardias sacerdotales, está hablando cuando se cambiaban los príncipes de Israel. O sea, recuerden que, de vuelta, servicio del templo. Cuando se cambiaba la orden sacerdotal, se cambiaba la orden levita y la orden de los príncipes que acompañaban a cada orden sacerdotal y levítica en el templo para el servicio diario. Entonces, cada vez que se hacía el cambio de guardia, los príncipes de Israel relataban una porción y era una porción de Éxodo, creo que era el Éxodo capítulo 15, era el cántico de Moisés, que ellos decían a la hora de cambiar de guardia. Y no solo eso, miren, en Hanukkah también se agrega una lectura. O sea, es decir, miren, toda la información que la audiencia original está entendiendo cuando Juan dice solamente Yeshua está en la fiesta de la dedicación. Ya la audiencia original sabe el tiempo, que es invierno, sabe que era el tiempo de presentar primicias, era el tiempo en el cual
se avisaba a todo Israel y a la diáspora que era el tiempo de Hanukkah a través de los mensajeros que salían del templo 25 días antes con la luna nueva, a avisar que ya empezó el mes de Kislev. Y no solo eso, ahora también la audiencia original sabe que hay una lectura especial o se está haciendo una remembranza especial en el día de Hanukkah. Ahora la pregunta es, ¿qué se leía? Y miren lo que dice vamos a ver aquí, Megilá capítulo 3, verso 6. Miren lo que dice. En cada día de Hanukkah se leen selecciones de la porción sobre la dedicación del altar por los príncipes de las tribus. Ok. ¿Dónde se leía esto? Vamos a ir a la app del templo. Dice, en cada día de Hanukkah se leen selecciones de la porción sobre la dedicación del altar por los príncipes de la tribu. ¿Qué es lo que se estaba citando? Números capítulo 7. Ok, vamos a ir a ese lugar. En Purim se lee la porción y vino Amalek, de eso capítulo 17. En la luna nueva se lee la porción también de Números capítulo 28, del 11 al 15, y durante las guardias no sacerdotales se lee, el relato yo había dicho Éxodo capítulo 15, y no, era el relato de la creación, me corrijo. Cada vez que se cambiaba la guardia no sacerdotal, es decir, cada vez que cambiaba la guardia de los príncipes de Israel, se leía Génesis capítulo 1 al capítulo 2, verso 3. Ok. Ahora, ¿dónde sucede esto de la cambio de la guardia no sacerdotal? Y dice que era que los príncipes recitaban Números capítulo 7, una porción de Números capítulo 7 por cada día de Hanukkah. Esto era adicional al servicio diario. Y obviamente en Shabbat era el servicio diario, más ofrenda de Shabbat, Musaf de Shabbat, más lectura en este caso de Hanukkah, y después venía lo que era la ofrenda de la tarde. Pero miren qué interesante, ahora, ¿qué es lo que se leía? Dice que es número 7. Pero antes que nada vamos a ir a la app del templo y vamos a ir a ubicarnos en el lugar donde estaban los príncipes de Israel. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por la puerta del este. Vamos a subir estas escalinatas. Esto se llama el Sorej, que recuerden, Tratado Midot, lo hemos hablado. Aquí tenemos el Heil, también Tratado Midot. Y vamos a entrar a lo que se llama Atrio de las Mujeres. Yo me imagino este lugar lleno de personas en el día de Hanukkah. Esto es algo que quizás nunca nos pusimos a ver, familia. Leíamos Juan capítulo 10 y decíamos, ok, está en la fiesta de Hanukkah, Yeshua, pero nunca nos pusimos a ver qué es lo que la audiencia original entiende. La audiencia original de Juan está entendiendo que este lugar, por ejemplo, y toda la explanada del templo estaba llena de personas, y personas que muchas que venían a presentar sus primicias con gozo, alegría. Imagínense, se escuchaban cánticos, himnos, que por lo general son los himnos Halel, que se cantaban en estas escalinatas. Los levitas lo cantaban en esta escalinata. Y dice que en este tiempo, vamos a cruzar, esta es la puerta Nicanor, vamos a cruzar esta puerta y vamos a entrar al atrio interior del templo. Y vamos a ver que en este lugar se encuentra, aquí donde estamos parados. ¿Cómo se llama, familia? ¿Cómo se llama este lugar? A ver, pongan en el chat. Pongan en el chat y en los comentarios, ¿cómo se llama este lugar? Justamente donde estamos parados. A ver, 1, 2, 3. El atrio de Israel. Exactamente. No puedo ver el chat, familia, por eso lo hago de esta forma. Pero esto es el atrio de Israel. Estas escalinatas de aquí, ¿cómo se llama? Es el... A ver, familia, pongan en el chat. 1, 2, 3. El Duján. Exactamente. Aquí estaban lo que es los levitas. Y aquí más acá arribita está el atrio de los sacerdotes. Es decir, que los príncipes de Israel se paraban aquí y cada día de Hanukkah leían una porción especial. Y era en este lugar. Y aquí mismo ellos, cada Shabbat, que era el cambio de la guardia. Miren qué interesante. Un día como hoy,
un día como hoy, en Hanukkah, en el templo, se hacía el servicio diario, se hacía el Musaf de Shabbat, y después del Musaf de Shabbat, que era el cambio de la guardia sacerdotal, también era también el cambio de la guardia no sacerdotal, que eran los príncipes de Israel que estaban en este lugar. Entonces ellos recitaban Génesis capítulo 1 al capítulo 2, verso 3, y también recitaban una porción de Números capítulo 7. Y hoy es el tercer día. O sea, miren todo lo que sucedía en el Shabbat intermedio, en la fiesta en el Shabbat regular, perdón, en el día de Hanukkah. Aquí van a estar recitando Génesis capítulo 1 al capítulo 2, verso 3, pero también van a estar citando Números. Y miren, no me voy a ir de la app, búsquenlo en su Biblia, busquen en su Biblia familia y lo vamos a leer juntos, porque es parte de la lectura del día de hoy, de lo que es la lectura adicional con respecto a lo que es Hanukkah. Vamos a ir a Números capítulo 7 y este día, al tercer día, le corresponde del verso 24 al verso 29. Así que búsquenlo, ténganlo a mano, familia, tengan su Biblia a mano. Se los recuerdo, por más que compartamos la Biblia en pantalla, es bueno que usted la tenga a mano para que pueda validar junto conmigo, familia. No me crea nada, valídelo todo, familia. Y estamos tratando de entender un poquito cómo funcionaba el servicio del templo en Hanukkah. La verdad que no hay mucha información, por lo menos yo no tengo tanta información. Yo les estoy compartiendo, familia, de lo que tengo, de la información que he podido obtener, y en base a esa información les estoy compartiendo. Esto no quiere decir que sí o sí esto era así. Quizás no era tan así o sí era así, pero aún nos falta aún más información. Entonces, esto es como una introducción a lo que es Hanukkah en el templo. Esto es posiblemente lo que estaba sucediendo en Hanukkah de acuerdo a la información que tengo hasta el momento. Si el Eterno me permite obtener más información, el próximo año haremos una actualización con más información de lo que sucedía en Hanukkah en el templo. Por ahora nos estamos basando en lo que Flavio Josefo dice, que es un recurso histórico. Lo que nos dice la Mishnah también en algunos tratados, no se nos habla mucho sobre Hanukkah, no en muchos tratados se habla de Hanukkah, y la estoy compartiendo lo que dice. Y después vamos a ver algunos otros comentarios de los sabios, pero es básicamente la información que yo tengo. Es una investigación que estamos haciendo sobre qué sucedía en Hanukkah, en el templo, cuando Yeshua estaba enseñando en el pórtico de Salomón en este tiempo de la dedicación. ¿Okay? Entonces, volvamos al app del templo, hecha la aclaración, volvemos al app del templo y aquí en este lugar vamos a ver que estaban los príncipes de Israel. En los escalones estaban los levitas, los sacerdotes un poquito más allá, y aquí, al hacer el cambio de guardia, tanto sacerdotal como levítica, como también de los príncipes de Israel, se recitaba Génesis capítulo 1, recuerden, al capítulo 2, verso 3, y en Sukkot, que en este caso es el tercer día de Sukkot, este año nos corresponde el tercer día de Sukkot, supongamos que hoy está el templo, hoy los príncipes de Israel estarían ellos leyendo o recitando lo que dice con respecto al tercer día de la dedicación del altar, que dice en lo que es Números capítulo 7. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice. Capítulo 7, verso 24 al 29, lo leemos porque es parte de la lectura del día de hoy. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zebulón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y una jarra de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto y un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, y 2 bueyes, 5 carneros y 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Este fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón.
Y esa es la porción que corresponde al tercer día de Sukkot. Perdón, de Hanukkah. Me confundo con Sukkot, familia, porque de acuerdo a lo que nos dicen los macabeos, que se instituyó que fuera un día de regocijo como en Sukkot. Entonces vemos que en Hanukkah, el tercer día se hace este memorial, este recuerdo, y justamente en este sector, familia, justamente aquí, en donde miren lo que está sucediendo en los días que Yeshua estaba en el templo. Dice que él estaba en el día de dedicación. No sabemos exactamente el día, pero sabemos que la porción que corresponde al Shabbat, a este Shabbat, es Números capítulo 7, del verso 24 al verso 29. ¡Wow! Increíble, familia. Miren toda la información que Juan nos da en solo 3 versos. Todo lo que la audiencia original está comprendiendo y está conectando para poder entender el propósito por qué Juan hace esta aclaración y entender la esencia de este mensaje que va a dar con el encuentro entre Yeshua y los líderes. Miren todo lo que está sucediendo. Es la fiesta de la dedicación, que tiene una esencia que ya la vamos a leer. Y miren qué interesante todo lo que está sucediendo en el templo, por lo que estamos viendo en la Mishnah. Ok, vamos a volver a la Mishnah. Vamos a ver qué otro tratado nos habla sobre lo que es Hanukkah. Así que vamos a volver aquí. Y vamos a tener otro tratado que es el tratado Megilá. Bueno, ahí ya lo vimos en el tratado 3.6, que nos habla de las lunas nuevas, que es un poquito lo que estábamos hablando de lo que eran las lecturas que se hacían en cada día. Y vamos a ver aquí, miren, Ta'anit 2.10, tratado Mishnah Ta'anit 2.10, dice, la Mishnah establece además, no se puede decretar ayuno para la comunidad en lunas nuevas, en Hanukkah o en Purim. O sea, estos 8 días está prohibido ayunar, se suspenden todos los ayunos. Y se decretan se decretaron y comenzaron una serie de ayunos. Solo después se diría se dieron cuenta de que uno de los ayunos coincidiría con uno de estos días, no interrumpen la secuencia. Vamos a leer de vuelta eso. Dice, la Mishnah establece, además, no se puede decretar un ayuno para la comunidad en las lunas nuevas, en Hanukkah y en Purim. Y si se decretaron y comenzaron una serie de ayunos y solo después se dieron cuenta de que uno de los ayunos coincidiría con uno de estos días, no interrumpen la secuencia. Interesante eso. Esta es la opinión de Rabban Gamaliel. Rabbi Meir dijo, aunque Rabban Gamaliel afirmó que no se interrumpe la secuencia. Él concede que en estos días que tiene observancias especiales no se completa el ayuno y de manera similar cuando el 9 de Av cae en la víspera de Shabbat, el ayuno no se completa. Y es como antes del comienzo de Shabbat, pero no entrar en Shabbat estando en ayuno. Ok, miren qué interesante. Aquí hay una discusión de cuándo se ayuna con respecto a los tiempos señalados. Pero miren qué interesante. La conclusión es que en este tiempo de Hanukkah y Purim y lunas nuevas son tiempos de regocijo, entonces no se debe ayunar. Al igual que si cae un ayuno como el 9 de Av, que puede caer en un Shabbat, se puede hacer antes el ayuno, pero no entrar en ayuno en Shabbat. En Shabbat es un tiempo de regocijo, en el punto que no se puede ayunar. Miren, Mishnah Moed Katan, o sea, de las pequeñas fiestas, capítulo 3, verso 9. En las lunas nuevas, Hanukkah y Purim, que son festividades según la ley de la Torah, las mujeres pueden tanto lamentarse como golpear sus manos en señal de duelo. Sin embargo, durante los días intermedios de una festividad, así como en las lunas nuevas, Hanukkah y Purim, no se le permite hacer lamentos. Después de que el difunto ha sido enterrado, no pueden ni lamentarse ni golpear sus manos. Miren, aquí se nos está poniendo en contexto también lo que sucedía en Hanukkah. Y miren hasta el punto que llega el regocijo, que si justamente en esa semana fallece alguna persona, dice que las mujeres pueden
lamentarse, como golpear sus manos en señal de duelo. Sin embargo, durante los días intermedios de la fiesta está prohibido. Nadie puede lamentarse, nadie puede golpear las manos, nadie puede lamentarse hasta después del entierro. O sea, esto eran costumbres que se hacían con respecto a los funerales, pero miren, en Hanukkah se suspende todo esto. ¿Por qué? Porque se supone que uno tiene que estar alegre. Obviamente, es una situación difícil. Miren lo que dice la Mishnah. La Mishnah explica que se considera un lamento conjunto es cuando todos se lamentan simultáneamente al unísono. ¿Y qué se considera un lamento formal? Es cuando uno habla y las demás responden después de ella con un refrán repetido, como está dicho, y enseñen a sus hijos a lamentarse y a cada uno, a su vecina, a plañir. Jeremías 9:19. Para concluir con una nota positiva, la Mishnah menciona, con respecto al futuro, el versículo dice, Él destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjuagará lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra. Isaías 25:8. O sea, miren qué interesante. En el tratado Moed Katan, capítulo 3, verso 9, se nos habla de que en la fiesta de Hanukkah y de Purim, y nos vamos a enfocar en Hanukkah, las mujeres pueden lamentarse y golpear sus manos, pero si caen en días intermedios, la muerte fue dentro de los días intermedios de la festividad, entonces está prohibido, dice. Nadie puede lamentarse, nadie puede golpear sus manos, a pesar de que el difunto ya haya sido enterrado. Esto es interesante y nos demuestra el regocijo. ¿Por qué? Porque Hanukkah tiene ese propósito, como vemos, es agradecer y alabar al Eterno en todo momento. Dejamos a un lado nuestro yo, mis afanes, mis preocupaciones por una semana, miren qué interesante, y toda la semana, durante los 8 días, tendríamos que estar siendo agradecidos con el Eterno. Miren qué interesante lo que dice la Mishnah. Esto es algo que no lo considerábamos de lo que es también parte de la celebración de Hanukkah. ¿Hasta qué punto llegaba la alegría? En donde hasta en un funeral las personas no podían lamentarse. Obviamente que después de Hanukkah, muy posiblemente sí, esto no quita el dolor, pero miren lo importante. Entonces ahora todo esto nos da un contexto de lo que está sucediendo alrededor de Yeshua cuando está en la fiesta de dedicación en el templo. El regocijo era tal que llegaba al punto en que no se decretaban ayunos, estaba prohibido ayunar en Hanukkah. Y no solo eso, sino que si alguien fallecía, igual no se podían lamentar, no se podía golpear sus manos en señal de luto, de duelo, sino que todo el mundo tenía que estar regocijándose. Y algo bien interesante que también habla en la Mishnah un poquito más a profundidad, es que este tiempo era un tiempo en el cual, y esto es más que nada en la Mishnah no, sino lo comenta el Talmud, tanto en el tratado Shabbat 28b y también en lo que es en el tratado Menajot 28b, perdón, ese es Menajot 28b, y creo que también es 21, si no me equivoco, permítame que voy a buscar aquí mis apuntes. En el tratado, perdón, Shabbat 21b nos habla también de, obviamente, las instrucciones en lo que es en el Talmud, tratado Shabbat 21b, nos habla de todas las instrucciones con respecto al encendido de las luminarias, pero también se nos habla del regocijo. Y en el tratado capítulo 28 del Menojot, 28b del Talmud también, se nos habla sobre el regocijo. Entonces, es bien interesante que todo lo que tiene que ver con Hanukkah no es solamente recordar la dedicación del altar, la dedicación del altar, de que se inició el servicio nuevamente, que se recuperó la libertad de volver a servir al Eterno en su santuario. Eso representa Hanukkah, familia. Y vemos que Hanukkah está relacionado 100% con el templo. Ahora, hay una gran pregunta. ¿En el templo se prendían luces? La verdad que no hay mucha información. De acuerdo a lo que nos dice Flavio Josefos, podemos entender que muy probablemente sí se encendían luces. Y esto, miren, también buscando un poquito de información, como les decía antes,
Familia, esto es una pequeña investigación que he realizado porque por mi inquietud a querer saber cómo era un día de Hanukkah o la semana de Hanukkah en el templo. Y obviamente no hay mucha información. La información que he podido encontrar se las estoy compartiendo. Obviamente todo esto, recuerden, es posiblemente seguimos aprendiendo. Y buscando un poco de información si había luces en el templo o no, si se encendía una Hanukkah o no. Quizás una Hanukkah no, pero sí una menorá especial. Y encontré justamente un comentario que hace el Instituto del Templo, que habla justamente sobre si había luces o no en el templo. Y miren lo que dice, se los voy a leer para que tengan una idea y que nos da podemos decir, una pauta de que sí había un encendido de luces especiales en el templo. Dice el Talmud, Menajot, capítulo 28b, dice, y es un resumen que hace el Instituto del Templo, y dice, cabe señalar con respecto al número de las brochas de hierro, y esto dice que en el Tratado Menajot, capítulo 28b, se nos habla de que en el tiempo de los macabeos, por una cuestión de emergencia, recuerden que Antíoco Epífanes desvalijó el templo, se llevó toda la riqueza, todos los tesoros del templo se los llevó, no había menorá. Entonces, en el Talmud se nos explica, los sabios de Israel nos explican que en los macabeos ellos hicieron una menorá de hierro que está permitido, obviamente, como una cuestión de emergencia y que después, a medida de que el pueblo empezó a contribuir al templo, empezó a ser bendecido el pueblo, empezaron a pasar del hierro a la plata, de la plata al níquel, del níquel al oro, porque recuerden que el mandato de que la menorá tiene que ser de oro puro, de oro macizo o oro puro. Pero, de acuerdo a los sabios de Israel, de acuerdo a la interpretación legal, en una cuestión de emergencia, se podía hacer una de hierro. Y por eso dice que aquí en el tratado Menajot, capítulo 28b, se nos hace una aclaración sobre esto. Y miren lo que dice. Perdón que ahí me fui aquí. Dice, cabe señalar con respecto al número de las brochas de hierro que hay fuentes de los sabios en los que se dice que encontraron 7 brochetas y hay fuentes en las que dice que está escrito que encontraron 8. Este tema también es discutido entre los comentaristas posteriores. Según la versión de que encontraron 8 varillas, la octava varilla fue utilizada como base para conectar las 7 varillas de una sola estructura de una menorá, porque el mandamiento es encender lámparas que estén conectadas entre sí como una menorá, no lámparas que estén separadas unas de otras. Entonces, de acuerdo a ese comentario y de acuerdo a lo que nos dice Flavio Josefo, es muy probable que en el segundo templo se encendiera una menorá especial que quizás sea la menorá de la época de los macabeos, pero es algo que es posible, familia, de acuerdo a lo que nos dice los comentarios de los sabios. Pero hasta el momento no hay nada cierto, sí sabemos que era, de acuerdo a lo que dice Flavio Josefo, un tiempo que se celebraba la fiesta de las luces. Por Juan capítulo 10 sabemos que en el primer siglo se celebraba también la fiesta de la dedicación y ahora vemos en la Mishnah cómo también se nos hace algunas aclaraciones con respecto de lo que sucedía en esta semana, en lo adicional que se hacía en este tiempo especial. Entonces, ahora ya tenemos un contexto un poquito más completo con respecto a lo que es Hanukkah en el templo. Ya sabemos lo que está sucediendo en este punto de la historia de Juan capítulo 10. Ahora, esto es bien interesante porque después de hacernos esta aclaración, Juan empieza a relatarnos el encuentro de Yeshua con los líderes. Ahora tengan en mente todo esto porque es toda esta información, mire, toda esta información que hemos podido analizar, solamente que Juan nos menciona en solo 3 versículos. Ahora toda esta información es el contexto que tenemos que tener en mente para continuar leyendo el capítulo 10 del verso 25 al verso 39. Pero antes de leer Juan capítulo 10 del 25 al 39, tenemos que recordar cuál es la esencia. Porque esto también es algo que la audiencia original tiene en mente
Cuando Juan les dice, es la fiesta de la dedicación. ¿Cuál es la esencia de Hanukkah? A ver, familia, pongan en los comentarios y también aquí en el chat en vivo, ¿cuál es la esencia de Hanukkah? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la esencia de Hanukkah? ¿Es el prender velitas? ¿Es el milagro del aceite? ¿La dedicación del templo? ¿Cuál es la esencia de Hanukkah? ¿Qué es lo que motivó a los macabeos a llegar a este punto de celebrar Hanukkah? ¿Qué creen ustedes, familia? Déjenlo en los comentarios. A ver, es interesante, me gustaría saber, y vamos a estar leyéndolo, familia, ¿qué es lo que ustedes creen, familia? ¿Cuál es su opinión? Miren, vamos a ir, para definir esto, para definir la esencia, lo vamos a definir a través del libro de Macabeos. Y la mejor expresión de lo que es Hanukkah, y esto es lo que está muy probablemente en la mente de la audiencia original. Y este va a ser el contexto de este discurso, de este, podemos decir, este enfrentamiento entre Yeshua y los líderes. Tengan en mente esto, porque Yeshua es bien claro en un vocabulario que él usa. Vamos a ir a Macabeos, al libro de Macabeos. Vamos a ir al libro de Macabeos y vamos a leer Primera de Macabeos capítulo 2 del verso 19 al 27. Y estos versos van a ser los que van a determinar la esencia, o podemos como resumir Hanukkah, la esencia de Hanukkah está basada en esto. Miren lo que dice. Matatías respondió en voz alta, pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Dios nos libre de abandonar la Torá y los mandamientos, y nosotros no obedeceremos las órdenes del rey. Recuerden, Imperio griego. Ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Y miren qué sucedió. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. ¡Wow! Así es como inició la revuelta de los macabeos. Una familia, Matatías y su familia, se puso en pie delante de todo Israel, que estaba de alguna forma, se había sincretizado con el mundo griego, con los helenistas, y por el favor al imperio helénico, algunos sacrificaban en lugares que eran culto imperial, podríamos decirlo, ordenados por el rey, y en este caso en Modim había un altar. Y miren lo que dice, Matatías se puso en pie delante de todos y dijo, Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, en este caso del rey del imperio griego, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. ¿Y qué sucede? Uno del pueblo que hizo, corrió a hacer el sacrificio que había ordenado el rey. ¡Wow! Vamos a ver qué más dice la historia de Hanukkah. Verso 24. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y llenó de justa ira. Corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Miren, familia, algo que es repetitivo, algo que es cíclico. Esto me recuerda a la historia de Balaam. Cuando Pinjas, y miren, acá miren lo que va a aclarar. Vamos a leerlo de vuelta. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y llenó de justa ira. Corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar, lo mismo que hizo Pinjas. Estaba lleno del celo por la ley, como Pinjas contra Simrei, hijo de Salu. Enseguida gritó Matatías a voz alta en cuello en la ciudad.
Todo el que tenga celo por la ley, por la Torá, por los mandatos, estatutos y decretos del Eterno, y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. Esta es la mejor frase para Hanukkah, familia. No es solo prender velitas, familia. No es solo alegrarnos, sino que es tomar una decisión en nuestras vidas y decir, así como dijo Matatías, todo el que tenga celo por la ley de Dios y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. Esa es la esencia de Hanukkah, familia. Sí, el regocijo, sí, es parte. Encender las candelas de lo que es la Hanukkah, sí, porque es un memorial que se estableció después de la destrucción del templo, para que se siga este memorial y este recuerdo de que en un momento el Eterno nos permitió como un pueblo vencer a un gran imperio y restaurar el servicio a Hashem en su casa. Y la esencia es esta, familia, en donde le tenemos que decir no a qué, al sincretismo. No podemos mezclar la palabra de Dios con las cosas que hace el mundo. No podemos celebrar Hanukkah. No podemos celebrar Hanukkah como las naciones celebran Navidad y Año Nuevo. Y justamente este año, wow, este año es decisivo para nosotros, familia. Tenemos que marcar un precedente contracultural, en donde tenemos que pararnos firme y decir, todo el que tenga celo por la ley y sea fiel a la alianza de Dios, que me siga. Así como hizo Matatías, no vamos a negociar, no nos vamos a unir, no nos vamos a sincretizar con el mundo. ¡Wow! Ahora tenemos que analizar el por qué, cuál es la intención por la cual estoy celebrando Hanukkah. ¿Cuál es mi intención? Me he dejado llevar por la alegría y el gozo, por las luces, por las decoraciones, que muchas veces Hanukkah se parece más a Navidad y Año Nuevo que a un recordatorio de lo que está sucediendo, de decir, wow, tenemos que recuperar el templo, tenemos que recuperar el servicio del altar, tenemos que recuperar el servicio a Hashem y recordar este punto porque es algo que a futuro va a volver a suceder. Yo creo que es tiempo, familia, en este tercer día de Hanukkah, de que nos analicemos cómo estamos transitando este tiempo de Hanukkah. ¿Cuál es mi motivación? Porque esa va a ser la esencia del mensaje cuando Yeshua confronta. Ahora vamos a entender por qué los sabios se enojan tanto, familia. ¿Por qué los líderes políticos del primer siglo, que sabemos que eran corruptos, porque estaban haciendo lo mismo que estaba sucediendo aquí en 1 de Macabeos capítulo 2, verso 19 al 27. Estaban jugando a dos bandos. Adoramos a Dios en el templo, pero queremos el favor de Roma. Aquí sucedía exactamente lo mismo. Hoy en día no sucede lo mismo. Quiero agradar a Dios, pero no quiero dejar las costumbres del mundo. Hago Hanukkah, pero se parece más a Navidad y Año Nuevo. Quizás no sea un mensaje muy agradable, pero familia, es cierto. ¿Por qué celebro Hanukkah? Y eso es lo que es la esencia de lo que va a estar sucediendo aquí en 1 de Juan capítulo 10, del verso 25 al verso 39. Yeshua va a confrontar a los líderes diciendo, hey, estamos en Hanukkah. En el momento en el que recordamos que en un momento recuperamos el servicio del templo, en donde una familia se puso a la brecha y dijo, no más sincretismo. Todo es cíclico, familia. Hasta el día de hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. Ahora miren todo lo que está pasando en la audiencia original. Y también en el contexto del relato de Yeshua enfrentando a los líderes religiosos que no eran muchos, pero eran poderosos y querían matar a Yeshua. ¿Por qué? Porque venía con este tipo de mensaje en el cual les decía, hey, no jueguen en dos bandos. Adoran a Dios, pero se parecen más a los del mundo. No puede ser. Estamos en el día de la dedicación del templo, del altar.
Sí, las luces, el regocijo es un agregado, pero la esencia es demostrarle al Eterno que nosotros vamos a abrazar su ley, vamos a abrazar su pacto, como dice aquí Macabeos, como decía Matatías, que vamos a ser fiel a su pacto, a su alianza. Ok, los líderes en el primer siglo eran fieles al pacto, pues no, eran corruptos. Eso no quiere decir que la función no era santa. La persona era corrupta, pero la función sí era santa. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, familia. Con cada uno de nosotros pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tomar una decisión. Y miren, vamos a leer ahora, sí, teniendo ahora esto en mente, vamos a continuar leyendo el relato de Juan. Y vamos a validar si realmente Yeshua los estaba confrontando. Y ahora vamos a entender por qué el enojo y por qué ellos querían apedrearlo. Porque Yeshua fue directo al grano. Y se los dijo sin, como decimos aquí en Argentina, sin pelos en la lengua. Se los dijo directito en la cara, se los dijo. No sean hipócritas, no jueguen a dos manos, a dos bandos. O le sirven al Señor o corran a Roma. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Vamos a ir a Juan y vamos a terminar de leer del versículo 25. Vamos a ir a Juan, vamos a buscar aquí Juan, disculpen que aquí tengo números. Juan capítulo 10 y vamos a leer del verso 25 en adelante. Recuerden la pregunta que le hacen a Yeshua los líderes. Recuerden esa pregunta. Ahora entendemos por qué la pregunta. Miren qué interesante. Verso 25. Yeshua les respondió, os lo he dicho y no creéis. Y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no sois de mis ovejas? Como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. ¿Ok? Entonces, los judíos, o sea, cuando se está hablando aquí de los judíos, está hablando de los líderes, volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Yeshua les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Miren qué interesante este vocabulario. Muchas buenas obras os he mostrado. ¡Wow! Y los confronta Yeshua y les dice, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Y les respondieron los líderes, los judíos, diciendo, por buenas obras no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yeshua les respondió, miren, aquí hay algo que se llama reto y réplica. En un contexto de Hanukkah, en un lugar especial en el templo. Antes de continuar, vamos a ir a ese lugar especial en el templo. Todo lo que está sucediendo ahora, vamos a salir de aquí. Vamos a ir corriendo, familia, porque el tiempo se nos acaba. No, tranquilo, familia. Estamos en Shabbat, así que no hay problema. Podemos demorarnos un poquito más. No debería haber problemas. Vamos a continuar. Vamos a salir de aquí. Uy, nos salimos. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos a ir aquí. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a estar aquí en el pórtico de Salomón. Vamos a ir al pórtico de Salomón. O sea, lo que está sucediendo ahora, lo que estamos leyendo en Juan, capítulo 10, verso 25 al 39, está sucediendo aquí, en este lugar, familia. Aquí. Justamente aquí. Vamos a ubicarnos por este lugar. Justamente aquí. Aquí vamos a ubicarnos aquí. Está Yeshua y los líderes. Y aquí está sucediendo algo que es lo que se llama en el primer siglo reto y réplica, un duelo.
en donde los líderes están retando la autoridad de Yeshua y Yeshua ahora también está respondiéndoles retando la autoridad. O sea, esto está dentro de la esfera de honor y vergüenza, familia. Y miren lo que les dice Yeshua. Vamos a volver ahora, tengan en mente dónde estamos. Miren, vamos a leer, busquen en sus Biblias, Juan capítulo 10, verso 25 al 39. Y miren lo que les responde Yeshua. Nos habíamos quedado en el verso 34. Aquí asaltan el honor de Yeshua diciéndole, no te vamos a apedrear por tus buenas obras, sino ¿por qué? Porque blasfemas. Eres hombre y te haces Dios. Y miren lo que dice, verso 34. Miren a dónde estamos. Alrededor nuestro la cantidad de gente que había, con gozo, con alegría, y los líderes estaban, como dice aquí más adelante, decían que ellos estaban turbadas sus almas, porque Yeshua no les decía si era el Mesías o no. Y miren lo que les responde Yeshua en el verso 34. Yeshua les respondió, no está escrito en vuestra ley, no, yo dije, sois dioses sois. Si llamo dioses a quienes vienen a la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Miren qué interesante la respuesta que les dice Yeshua. Yeshua está en este punto. Los, digamos, líderes los acusan de blasfemar, y Yeshua les responde, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Wow, eso es interesante. ¿Dónde está citado eso? Y dice, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. O sea, él no se estaba poniendo en el lugar de que él era Dios, sino que él estaba reconociendo que su padre era Dios y que él estaba cumpliendo la función que Dios le había dado. Entonces, miren qué interesante, porque nunca nos detenemos a preguntarnos por qué les dice, yo dije, dioses sois. ¿De dónde proviene eso? La audiencia original sí lo sabe, familia. ¿Y saben de dónde proviene? Del Salmo 82. Y mire cómo alzalta Yeshua el honor de estos líderes, y podemos decir que le redobla el reproche a los líderes y les está tratando, ustedes actúan con injusticia. Estamos en la fiesta en la cual no hay sincretización, no nos tenemos que sincretizar con el mundo, en donde tenemos que marcar una diferencia, y ustedes están corruptos por Roma. Y ustedes actúan injustamente. ¿Cómo lo sé, familia? Porque Yeshua le está diciendo cuando dice, yo dije, dioses sois, y dice, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿a qué se refiere esto, familia? Miren, vamos a ir al Salmo 82, busquen en sus Biblias el Salmo 82, y yo se los voy a leer del Sidur. En las oraciones diarias se lee un salmo al finalizar las oraciones, y este salmo es del tercer día de la semana. ¿Será posible que Yeshua, ahora se me viene este interrogante, que Yeshua está un día martes, un tercer día de la semana, hablando con estos líderes, y posiblemente por eso les cita un fragmento del Salmo 82? Porque miren, el Salmo 82 es el salmo que se lee en la que se recita en el tercer día de la semana, el cual los levitas lo recitaban en el templo. Y dice el Salmo 82. Miren lo que dice el Salmo 82 y conecten con lo que está sucediendo aquí. Dice, Salmo de Asaf, Dios reside en la asamblea divina. Ok, ¿cuál es la asamblea divina? El gran Sanedrín. Tengan en mente eso. Ok, a quienes vino la palabra de Dios. Los hizo dioses. ¿A quién? A los que eran parte de el Sanedrín. Miren lo que dice. Salmo de Asaf. Dios reside en la asamblea divina. En el seno de los jueces dicta su sentencia. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente favoreciendo a los malvados? Haced justicia con el necesitado y el huérfano.
Tratad con rectitud al pobre y al desválido. Rescatad al débil y al carecido. Salvarlos de las manos de los pérfidos. Mas ellos no saben ni comprenden. Caminan por las tinieblas mientras tiemblan los cimientos de la tierra. Dije una vez, sois cual dioses, jueces. Cuando dice dioses está hablando de jueces. Todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero moriréis como simples humanos y caeréis como cualquier príncipe. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. ¡Wow, familia! Miren, Yeshua está confrontando a los líderes corruptos del primer siglo, diciéndole, ustedes no están haciendo justicia y bondad. Ustedes están oprimiendo al pueblo, y ese era el principal problema que había con el liderazgo en el primer siglo. No es casualidad que hoy también sucede exactamente lo mismo. Miren qué interesante. Entonces ahora Yeshua está confrontando en el día de la dedicación, en el cual hacemos la remembranza de que recuperamos el templo, de que se volvió el servicio en el templo, de que vamos a tener que tomar una decisión y servir al Eterno o servir a las naciones. Y estos líderes estaban sirviendo a Dios supuestamente, pero también a las naciones. Y Yeshua los confronta. Y les dice, ok, ahora sabemos que la audiencia, o sea, que estos judíos que dice Juan, son líderes que pertenecían al Sanedrín. Y por eso él les cita esto, diciendo, ustedes son jueces y están juzgando injustamente y estamos en la fiesta en la cual recordamos que el Eterno obró en bendición para nosotros y que tenemos que obrar con justicia. Recuerden la esencia de Hanukkah, Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 2, en donde vamos a marcar en Hanukkah, cuando yo participo en Hanukkah, yo estoy diciendo, yo me abrazo el pacto y conmemoro la restauración del servicio del templo. Pues la audiencia original está entendiendo este mensaje también, de que tenemos que analizar cuál es mi motivación por la cual yo participo en Hanukkah. Es interesante que es bien clarito Juan diciéndonos, era la fiesta de la dedicación. Y viene esta confrontación. Sigamos leyendo a ver qué más dice para tener un contexto más completo. Verso 36. A que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¡Wow! Ahora entendemos el enojo de estos líderes. Miren el contexto en el cual Yeshua está diciendo todo esto. Ahora cobra más sentido, ahora podemos entender la esencia del mensaje y de esta confrontación y ver que ahora a través del vocabulario Yeshua está confrontando a los jueces porque no están haciendo justicia y bondad, están actuando con inequidad, favoreciendo a los malvados, al imperio romano, y oprimiendo al pueblo. Se están sincretizando y están celebrando la fiesta, la cual la esencia es en el cual hemos dicho no a sincretizarnos con el mundo. ¡Wow! Esto es increíble, familia. Miren qué interesante es poder entender Hanukkah desde la perspectiva del templo. Le sumamos el contexto histórico que lo podemos tener a través de Macabeos y Flavio Josefo. Pero cuando le sumo el templo ahora cobra mucho más sentido. Y ahora esto nos lleva a cada uno de nosotros a reevaluarnos el por qué estoy participando en Hanukkah. ¿Por qué cada día yo estoy encendiendo una candela, una luz? ¿Por qué cada día yo me estoy regocijando? ¿Cuál es mi motivación? ¿Realmente tengo esta motivación donde estoy marcando un precedente, en donde estoy diciendo, yo y mi familia serviremos al Señor como dijo Josué? De acuerdo a la información que puedo tener hasta el momento, veo que Hanukkah, hasta la destrucción del templo, estaba
100% conectada con el servicio en el santuario. Y que después de la destrucción pasó a un nivel a que se podía hacer en los hogares para no perder la remembranza y el recordatorio. Que hasta el día de hoy lo hacemos. Pero está conectado ¿con qué? Con el templo. Y por eso comenzaba diciendo al principio, si celebro Hanukkah, tengo que estudiar el templo. Si celebro Hanukkah, no puedo descartar el templo. Porque si no sería un hipócrita, así como los líderes del primer siglo. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo, poder descubrir un poquito más del servicio del templo. El Eterno nos permita seguir buscando más información y poder hacer una actualización el año que viene para el próximo Hanukkah y poder ampliar mucho más información sobre cómo era el servicio en el templo. Pero por ahora hemos podido entender un poquito y poder entender el contexto de lo que Juan nos está diciendo en el capítulo 10 del verso 22 al verso 42. Gracias, familia, por acompañarnos. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que nos den un like, que compartan las enseñanzas si son de bendición, familia, para que pueda llegar este mensaje a cada rincón del mundo y que muchos podamos seguir aprendiendo juntos, familia. Que cada día más personas se sumen a querer aprender más, a conocer más de la Biblia en su contexto. Así que, familia, suscríbanse, denle like, compartan, déjenos un comentario y aquellos que quieran apoyarnos a través de una CDK, de una donación o contribución, lo pueden hacer a través de los enlaces que también están aquí abajo en las cajitas de descripciones y también agradecer a aquellos que envían su contribución, su CDK, también agradecerles porque gracias a esa contribución y esa donación podemos continuar estudiando, aprendiendo y difundiendo las buenas nuevas. Gracias, familia, nos vemos en un próximo estudio de la Biblia en su contexto y ahora sí vamos a retomar después el próximo estudio con la porción semanal del libro de Génesis. Shalom, familia, nos vemos.